gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Salmos, capítulo 34, versículos 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Isaías, capítulo 57. Dios no cambia, y así como fue con José, también es contigo. El mismo Dios que lo sostuvo en la cárcel, lo está sosteniendo a ti en tu noche oscura. El mismo Dios que lo sacó de la nada para llevarlo al trono, ya tiene preparada tu salida, tu restauración, tu propósito. Hoy quiero que escribas en los comentarios esta frase profética: Dios está usando todo lo que vivo para cumplir su plan en mí. Decláralo con fe, escríbelo como una llave espiritual, hazlo como una afirmación de que no vas a rendirte, porque sabes que aunque no entiendas, Él sí entiende. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si te hizo ver tu propia vida de otra manera, suscríbete ahora al canal Mensajes de Dios Oficial. Aquí seguimos aprendiendo a ver el propósito donde antes solo veíamos dolor. Dale me gusta a este video si alguna vez sentiste que estabas en una prisión como José, pero ahora comprendes que era parte del proceso. Y comparte esta enseñanza con alguien que necesita esperanza urgente. Tú puedes ser quien le recuerde que el plan de Dios sigue en marcha, incluso en los silencios. En el próximo bloque te compartiré herramientas espirituales que puedes usar todos los días para no perder tu fe mientras el plan de Dios se revela. Herramientas que te anclarán al cielo cuando la tierra tiemble. Quédate conmigo, porque lo que viene es práctico, profundo y necesario. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, es muy probable que tu alma haya comenzado a entender algo. Dios tiene un plan, no se ha equivocado contigo. Pero, ¿cómo mantener viva esa certeza cuando los días siguen pasando y no ves cambios visibles?
¿Cómo seguir confiando cuando los silencios se hacen largos y las respuestas parecen lejanas? Aquí es donde necesitamos más que conocimiento. Aquí es donde necesitamos herramientas espirituales. Prácticas que alimenten tu fe, fortalezcan tu alma y te mantengan conectado con el propósito divino, aun cuando no lo comprendas del todo. Hoy quiero compartir contigo 5 herramientas espirituales que te ayudarán a caminar dentro del plan de Dios con paz, esperanza y dirección. Estas no son fórmulas mágicas, sino llaves bíblicas que funcionan cuando las usas con fe y constancia. 1. Haz de la oración un hábito diario de entrega. No se trata solo de orar cuando necesitas algo. Se trata de hablar con Dios para conocer su corazón, para descansar en su voluntad, para alinear tu alma con su dirección. Salmo 143:8 dice: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Una suma de cifras es la posibilidad de elegir sin miedo, de dormir en paz, de vivir con dignidad. No se trata de acumular por vanidad ni de mostrar abundancia, sino de construir un cimiento que te sostenga, una base que no dependa de nadie. Así tus decisiones nacerán de la convicción, no de la necesidad. Cuando aprendes a manejar tu dinero, no permaneces donde no te respetan, no aceptas un empleo que apaga tu espíritu y no entregas tu paz a manos ajenas. La independencia económica no es un lujo, es una forma de libertad interior. Empieza con la conciencia, deja de ver el dinero como algo lejano o enemigo y comienza a entenderlo como un instrumento que puedes aprender a gobernar. Marco Aurelio decía que la verdadera riqueza del hombre está en el buen uso de lo que posee. No importa cuánto recibes, importa cómo lo administras. Puedes ganar mucho y seguir siendo esclava de tus impulsos, o ganar poco y avanzar con serenidad hacia tu libertad. La clave está en la intención, la disciplina y la educación financiera. Gastar sin pensar, solo para llenar vacíos del alma, es una ilusión peligrosa. Sientes alivio un instante y luego te encuentras atada a tus propias deudas. Compras lo que no necesitas, te endeudas sin propósito y terminas viviendo bajo la presión de lo innecesario. Pero cuando decides mirar de frente tus finanzas, algo profundo cambia. Ves en ellas un reflejo de tu mente. Pregúntate con honestidad: ¿en qué inviertes tu dinero? ¿Qué hábitos están drenando tu energía? ¿Qué sueños estás aplazando por no tener claridad? La mujer que practica la responsabilidad económica se organiza, registra lo que gana, planifica lo que gasta, elimina lo superfluo y prioriza lo esencial. No deja que el dinero se le escape entre las manos porque comprende que cada moneda malgastada es tiempo que pierde en su camino hacia la libertad. Crea un presupuesto simple pero consciente y no lo ve como una limitación, sino como un mapa hacia su independencia. El ahorro no es castigo, es respeto por ti misma. Es decirle a tu futuro: te estoy cuidando. No se trata de guardar lo que sobra, sino de colocar primero lo que importa. Si puedes, comienza a invertir. No necesitas grandes sumas, solo decisión y conocimiento. La educación financiera no pertenece a los expertos, pertenece a quien desea vivir con dignidad y sin miedo. Existen libros, cursos, conversaciones que pueden abrirte los ojos. La independencia financiera también exige sanar la relación emocional con el dinero. Si creciste creyendo que es sucio o que corrompe, cambia esa mirada. El dinero no transforma el alma, solo amplifica lo que ya existe en ella. Si hay bondad, la multiplicará. Si hay disciplina, la fortalecerá. Si hay sabiduría, jamás te someterá. Sé tú quien lo gobierne. Haz de tus finanzas una prioridad. Revisa tus cuentas. Es la autoridad espiritual para enfrentar desafíos, sabiendo que no estamos solos. Es el tipo de poder que viene cuando recuerdas que el Dios que creó el universo está de tu lado. Cuando te enfrentas a algo que parece imposible, ese poder te recuerda: yo puedo porque Él está conmigo. Luego está el amor. ¿Te has dado cuenta de que el amor expulsa el miedo? Cuando amas, dejas de enfocarte en ti mismo y tus inseguridades y comienzas a enfocarte en los demás. Ese amor es empático, compasivo y no deja espacio para la intimidación. No hay temor en el verdadero amor, porque el amor de Dios nos da seguridad. Nos recuerda que somos valiosos, que no tenemos que demostrar nada para ser aceptados y que estamos sostenidos por un amor perfecto que nunca falla. Y por último, está el dominio propio.
Esta es una de las herramientas más prácticas que Dios nos ha dado para enfrentar el miedo. El dominio propio nos permite disciplinar nuestra mente, controlar nuestras emociones y reaccionar con sabiduría en lugar de impulsividad. Cuando el miedo intenta controlarte, el dominio propio te permite decir: no, no voy a dejar que esto me consuma. Voy a pensar con claridad, voy a actuar con fe. Ahora seamos honestos, vivir en este espíritu no siempre es fácil. A veces las comparaciones con los demás nos roban la confianza. Vemos a otros y pensamos: ellos lo tienen todo resuelto, yo nunca podré ser como ellos. Pero eso es una mentira. No necesitas ser como nadie más. Lo que necesitas es caminar en el poder, el amor y el dominio propio que Dios ya puso dentro de ti. Otras veces, la falta de disciplina en nuestra mente nos hace caer en patrones de pensamientos negativos. Pero aquí está la buena noticia: no tienes que quedarte atrapado ahí. Dios te ha dado las herramientas para renovar tu mente. ¿Cómo puedes empezar a vivir en ese espíritu? Primero, ora con autoridad. Cuando el miedo te ataque, no te quedes en silencio. Habla con Dios y declara su verdad. Di: Señor, no tengo espíritu de cobardía, tengo poder, amor y dominio propio. Ayúdame a caminar en esa verdad hoy. Segundo, ejercita el amor. Busca formas de servir a los demás, de perdonar, de empatizar. Cuando amas, el miedo pierde poder. Tercero, trabaja en tu dominio propio. Haz un seguimiento de tus reacciones diarias. Si algo te hace temer o te enfurece, detente, respira y pide a Dios que te ayude a responder con sabiduría. Quiero animarte a proclamar algo ahora mismo. Di en voz alta: yo tengo poder, amor y dominio propio. No soy esclavo del miedo porque el Espíritu de Dios vive en mí. Cada vez que tomas una decisión basada en fe y no en temor, estás fortaleciendo esa verdad en tu vida. Estás avanzando, estás rompiendo cadenas, estás activando el espíritu que Dios ya te dio. Recuerda esto. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar este tipo de fe que responde Dios? Primero, debemos exponernos continuamente a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más llenemos nuestra mente y corazón con las promesas divinas, más fuerte será nuestra fe. Segundo, debemos ejercitar nuestra fe en asuntos pequeños antes de enfrentar grandes desafíos. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Cada vez que confiamos en Dios por algo pequeño y vemos su fidelidad, nuestra fe se fortalece para lo siguiente. Tercero, debemos rodearnos de personas de fe. La fe es contagiosa. Cuando estamos cerca de creyentes que viven por fe y testifican de la fidelidad de Dios, nuestra propia fe se eleva. Como dice Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila en el trato con su prójimo. También es crucial comprender que la fe no opera en el vacío. Jesús enseñó en Marcos 11:25, justo después de hablar sobre la fe en la oración, que debemos perdonar a otros para que nuestras oraciones sean efectivas. La fe opera en un corazón limpio y en armonía con los valores del reino de Dios. A veces, la falta de respuesta a nuestras oraciones no se debe a falta de fe, sino a que estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La fe verdadera no solo cree que Dios responderá, sino que busca discernir y alinearse con lo que Dios quiere para nosotros. Hay ocasiones en que Dios responde de manera diferente a lo que esperábamos, no porque nuestra fe sea débil, sino porque Él ve lo que nosotros no vemos. Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado un aguijón en la carne, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La fe madura acepta que a veces la respuesta es no, o espera, confiando en la sabiduría superior de Dios. Es importante recordar que la fe no es algo que generamos por nuestro propio esfuerzo. Es un don de Dios. Si sientes que tu fe es débil, puedes orar como el padre del muchacho endemoniado: creo, ayuda mi incredulidad.
Dios honra incluso la fe más pequeña cuando es sincera. La práctica de la gratitud anticipada es una poderosa expresión de fe. Agradecer a Dios por la respuesta. Daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos, como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 5 al 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 al 22. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. En efecto, el que quiera amar la vida, ¿Cómo terminó? Sino todo lo que tuvo que vivir sin entender por qué. José tenía un sueño. Dios le mostró en visiones que él sería exaltado, que tendría una posición de autoridad, que su vida tendría un propósito elevado. Pero justo después de esa promesa, todo se derrumbó. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, llevado lejos de su hogar, separado de su padre, acusado falsamente, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. ¿Te imaginas? Cada etapa de su vida parecía alejarlo del sueño que Dios le había dado. A ojos humanos, todo parecía salir mal. José podría haber pensado, Dios se equivocó conmigo. Podría haber dudado, rendido su fe, dejado de creer. Pero en lo profundo de su corazón, él se aferró a algo mayor que sus circunstancias, la fidelidad de Dios. Y mientras parecía que nada sucedía, Dios estaba orquestando en silencio el cumplimiento del plan. Génesis 39:21 dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, incluso en la prisión, incluso en la injusticia, incluso en el abandono. Dios estaba con él. Años más tarde, cuando todo parecía perdido, Dios abrió una puerta repentina. José fue llamado ante el faraón para interpretar un sueño. Y lo que parecía un momento más en su dolorosa historia, se convirtió en el giro que lo llevaría a su destino. En un solo día, pasó de prisionero a gobernador de Egipto. Y aquí es donde se revela el corazón del plan de Dios. Aquel joven que había sido traicionado, ahora tenía autoridad.
Aquel esclavo ahora estaba en un trono. Aquel prisionero ahora estaba administrando alimento en medio del hambre, y a quienes lo vendieron fue a ellos mismos a quienes terminó salvando. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. ¡Qué declaración tan poderosa! José no solo entendió el para qué de su dolor, lo vivió. Todo lo que parecía injusto, sin sentido y cruel, fue parte de un diseño divino. Dios usó la traición para posicionarlo. Dios usó la prisión para entrenarlo. Dios usó la espera para formarlo. Y cuando llegó el momento, nada pudo impedir que el propósito se cumpliera. Y ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Y si lo que estás viviendo ahora, que no entiendes, también es parte de un plan así? ¿Y si ese rechazo que sufriste es parte de tu redirección? ¿Y si ese silencio que estás viviendo es parte de tu formación? ¿Y si ese momento de pérdida no es un final, sino un inicio? Que quien se observa con honestidad posee el poder de liberarse de aquello que ya no le sirve. Este hábito no nace en medio del ruido, sino en los espacios donde reina el silencio. En esos instantes donde eliges simplemente estar, sin necesidad de responder, corregir o impresionar. Solo estar, mirar, escuchar con todo el cuerpo. No basta con oír las palabras. Hay que escuchar la intención que las sostiene. No basta con mirar el rostro, hay que sentir la energía que lo acompaña. La presencia consciente modifica por completo la manera en que te conectas con los demás. Practica el arte de escuchar sin interrumpir, de observar sin interpretar al instante, de hacer pausas antes de emitir opinión, de sentir antes de hablar. Cuando alguien te hable, no pienses en lo que dirás después. Piensa en lo que está revelando realmente. Observa su cuerpo, su postura, su tono. Pregúntate, ¿hay coherencia entre lo que dice y lo que su energía transmite? Ahí se esconde la verdad. Y cuando aprendes a ver esa diferencia, ya no te manipulan, ya no caes en palabras sin alma. Haz lo mismo contigo. Obsérvate con profundidad. Pregúntate qué emoción se repite al estar con cierta persona, qué pensamiento te sabotea cuando estás a punto de avanzar, qué gesto delata tu incomodidad o tu miedo. Cada una de esas señales es información valiosa. Información para conocerte, para refinar tu intuición, para dejar de vivir en automático y empezar a vivir con intención. La observación consciente no se trata de desconfiar, sino de volverte precisa, atenta, cuidadosa. Porque cuando observas comprendes, y cuando comprendes no reaccionas, eliges. Esa elección consciente distingue a la mujer que vive desde su centro de aquella que se ahoga en sus emociones. Una contempla el mar, la otra lucha contra cada ola. Y cuanto más observas, más entiendes. Te vuelves más empático, más sabio, más sereno. Ya no juzgas con dureza, porque reconoces que cada persona actúa desde su propio dolor. Ya no tomas nada como una ofensa personal, porque comprendes que la mayoría proyecta lo que no ha sanado. Ya no te enredas en provocaciones, porque ves el origen emocional de cada reacción, y esa comprensión te libera del drama, de los malentendidos, de los juegos del ego. Haz de la observación tu práctica diaria, no para analizarlo todo, sino para vivir con mayor conciencia, para comprender, para protegerte, para elegir con sabiduría, porque cuando una mujer afina su mirada interior, afina también su vida. Y desde esa claridad ya no necesita controlar nada, solo permanece presente, y en esa presencia, todo lo demás empieza a revelarse por sí mismo. 9. Practicar la responsabilidad financiera y la independencia económica. Dominar tus finanzas es dominar tu destino. El dinero no es solo. Cada vez que sientas la tentación de retomar esa preocupación, recuerda su promesa. Él te sustentará. Dios no solo quiere quitarte el peso, Él quiere darte algo a cambio. Cuando sueltas tus preocupaciones, tus temores, tus dudas, tus manos quedan libres para recibir su paz, su dirección, su fortaleza. No fuimos diseñados para llevarlo todo solos. Fuimos diseñados para depender de un Dios que no solo es capaz, sino que también está dispuesto a cuidarnos. Él no te va a dejar caer, te sostendrá, te levantará y te dará la fuerza para seguir adelante. Hoy te invito a hacer algo práctico. Tómate unos minutos y piensa, ¿qué carga necesito echar sobre Jehová? Escríbela, ora sobre ella y suéltala.
No tienes que llevar ese peso ni un minuto más. Dios está ahí, esperándote, listo para tomar todo lo que te agobia. Porque cuando confías en Él, descubres algo increíble. Ya no tienes que luchar solo. Él es tu sostenedor fiel, tu refugio, tu paz en medio de la tormenta. Así que, ¿qué vas a echar sobre Jehová hoy? ¿Qué peso necesitas soltar para experimentar su calma y su cuidado? Recuerda, cuando vacías tus manos de preocupaciones, las abres para recibir la paz que solo Dios puede dar. No cargues más de lo necesario. Suéltalo todo en las manos de aquel que puede con todo. Él está contigo, dispuesto a sostenerte, fortalecerte y cuidarte cada paso del camino. ¿Estás listo para confiar en Él? Número 10. Vence el miedo. Activa el poder y el amor que hay en ti. El miedo puede ser tan poderoso, ¿no es cierto? Puede atraparte, paralizarte, susurrarte que no eres suficiente, que no lo lograrás, que las cosas no van a mejorar. Pero escucha bien lo que dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te das cuenta? Si el miedo te está dominando, no viene de Dios. Él no te creó para vivir en cobardía, sino para que enfrentes la vida con valentía, con amor y con una mente fuerte y disciplinada. El temor no es algo que debas aceptar como normal. Claro, todos sentimos miedo en algún